hasta aquí lo que nos ha quedado muy en claro es la genialidad de Isaías, tanto como proclamador como escritor. Y cuando nosotros hacemos una lectura detenida del libro, no una lectura rápida, sino una lectura con criterio del libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta de que estamos frente a un gran trabajo de redacción literaria. Explico. Isaías recogió sus oráculos, los editó, los organizó y los colocó en un libro. Eso ya es claro. Y entre más haga uno una lectura del libro y más analice, eso sale más a evidencia. No hay una organización cronológica en el libro. Más bien esa organización obedece a unos propósitos que él tenía al escribir su libro. Eso es a lo que nos referimos entonces a un gran trabajo de redacción literaria. La descripción que hasta ahora hemos hecho ha considerado en gran parte la proclamación oral de Isaías a sus contemporáneos. Hemos estado viendo oráculo aquí, oráculo allí, en qué momento los pronuncia, por qué lo pronuncia. Pero evidentemente el deseo de Isaías, y por supuesto el de Dios mismo, era legar el mensaje de Isaías para los siglos futuros. Si esos mensajes se hubieran quedado solo como mensajes orales, solo su generación hubiera aprovechado eso. De manera que tenía que ser escrito, tenía que ser recopilado en un libro para que el pueblo de Dios de siglos futuros sacara provecho del libro. Ya dije anteriormente, Isaías tiene en perspectiva primariamente sus días, pero también tiene en mente el destierro babilónico y el retorno de Babilonia. Entonces Isaías quiere que su libro también lo tengan los que van a ser expatriados para que tengan esperanza en Babilonia del retorno. Pero además Isaías tiene una agudeza profética que lo lleva hasta los días de Jesús el Mesías. Eso tenía que ser escrito, eso tenía que quedar en un libro para que el pueblo de Dios de todos los tiempos entonces pudiera ser edificado con esta gran profecía. De manera que bajo la convicción de estar hablando de realidades eternas, no solo temporales, no solo para el momento, sino eternas, y de estar hablando del fin último del pueblo de Dios y de todas las naciones, Isaías pone por escrito sus oráculos, recopilando, organizando y editando ese material. Una gran multitud de oráculos pronunciados en diferentes momentos y en diferentes circunstancias a lo largo de 40 años de ministerio. Hay por lo menos dos textos que nos indican esa intención de Isaías de poner por escrito sus oráculos para que queden como testimonio, tanto a sus contemporáneos como a las generaciones siguientes, pero para todos los siglos. Miremos Isaías 8.1 y también Isaías 38. Isaías 8.1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Salah, Hasbaz, su segundo hijo. Dios le dice al profeta que tome una tablilla y que escriba en ella. ¿Qué debía escribir Isaías en esa tablilla? ¿Qué dice el texto? Tocante a
A su hijo. O sea, la profecía que tenía relación con el hijo. Entonces, por lo menos eso se está refiriendo a la profecía del capítulo 8. Noten la intención de Isaías, empujado por Dios, de colocar esa profecía en una tablilla. Recuerden que en ese tiempo los materiales de escritura eran tablillas. Entonces, eso muestra la intención de que su mensaje quede para toda la posteridad. Capítulo 30, versículo 8. Capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Otra vez, acá vemos la intención de poner por escrito sus oráculos. En este caso es un oráculo acerca de Egipto. Pero mi punto es este. Dios dice, escribe esta visión en una tabla. El propósito, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. El libro de Isaías, entonces, debía servir como testimonio, primero, a su propia generación. Algo así como, yo se lo dije. Eso la mamá, yo se lo dije. Entonces, debía ser escrito eso para que quedara testimonio a su propia generación. Esto lo anunció Dios por boca de su profeta. Es un testimonio que acusa, por supuesto. Acusa a los contemporáneos de Isaías. Ellos no podían decir no lo oímos porque quedó testimonio escrito. Pero debido a que Isaías profetiza acerca de la cautividad babilónica y del retorno de la cautividad babilónica, sus palabras debían servir de aliento para aquella generación del destierro. Muy seguramente los desterrados en el año 586 llevan consigo el libro de Isaías y el de otros profetas, ¿no? Daniel, estando en Babilonia, un día leyendo el profeta Jeremías, dice él, encontró la profecía que decía que los años de desolación de Jerusalén serían 70. Hizo cuentas y dijo, ay, estamos en los 70. Y ora al Señor. Lo mismo debió suceder con el profeta Isaías. Entonces estos libros de los profetas que cargan los cautivos a Babilonia se vuelven un mensaje para ellos. ¿Un mensaje de qué? Un mensaje de esperanza. Sí, estaban en el destierro por el pecado de sus padres, pero la condición de Judá, la condición de esclavitud de Judá no iba a durar para siempre. Entonces el libro de Isaías debía servir como testimonio para esa generación. No por nada, sobre todo la segunda gran parte de Isaías, capítulo 40 al 66, está llena de referencias al éxodo de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios les está diciendo, les está dando este mensaje. Así como en el pasado, Dios sacó a Israel de Egipto, Dios va a sacar a Israel o a Judá de Babilonia. O sea, Dios va a volver a hacer otro éxodo, un éxodo más grande que el de Moisés. Y finalmente, el mensaje de Isaías trasciende épocas, culturas y naciones. Eso es claro en todo el libro, porque Isaías, como vimos, no se relega a hablar a Judá. Isaías habla a todas las naciones. Isaías habla acerca de Asiria, habla acerca de Babilonia, envía profecías a Egipto, envía profecías a todos los vecinos cercanos de Israel. Entonces, su testimonio debía ser escrito en caracteres bien legibles para que cualquiera que lo leyera buscara a Jehová mientras él pueda ser hallado. Capítulo 55, versículo 6. El libro de Isaías, además, por supuesto, serviría y sirve como uno de los mayores testimonios acerca de la identidad del Mesías.
que traería a culminación el plan eterno de Dios. Isaías 52:15. En el canto del siervo sufriente, dice Isaías 52:15, así alumbrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo lo cita en Romanos capítulo 15, versículo 21. Romanos 15, 21. Ese texto lo que está diciendo es que la historia del Mesías debe ser contada a los reyes de todas las naciones. A gente que nunca oyó del Mesías. Pero ¿cómo esa gente iba a oír del Mesías? A través de un libro escrito. En este caso el libro del profeta Isaías. O el capítulo 53, versículo 8, también en el canto del siervo. 53, 8. En nuestra Reina Valera, en la mayoría de versiones en español, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? El hebreo literalmente dice es, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su historia, quién la contará? O sea, la historia del Mesías, ¿quién la va a contar? Isaías asume ese compromiso de contar la historia del Mesías en profecía. No es sorprendente entonces que el libro de Isaías se volvió en una de las mejores huellas de la identidad histórica del Mesías. Es decir, Dios prometió un Mesías, dio muchas características de ese Mesías, y gran parte de ellas están en este libro de Isaías. De manera que cuando apareciera el Mesías en la historia, leyendo el libro, la gente dijera, Él es el Mesías. Y nosotros sabemos el nombre histórico del Mesías. Jesús. Jesús. Por eso su nombre es Jesucristo. O sea, Jesús el Mesías. El Mesías ya tiene nombre. No hay que seguir buscándolo. Y uno de los más grandes testimonios de la identidad del Mesías, ¿quién es? El libro de Isaías. Tenemos entonces delante nuestro una de las mayores de la literatura universal, una colección increíble de oráculos, organizados premeditadamente, aunque no cronológicamente. A continuación abordaremos algunos de los aspectos más importantes del libro como producción literaria. Lo primero que quiero que notemos es la correlación que hay entre el inicio del libro y el final. Ya lo hemos hecho desde el capítulo 1, pero quiero que notemos algunos detalles más acá. Es muy interesante que los grandes temas que Isaías plantea en su primer capítulo se repiten en los últimos capítulos de su obra. Haga la tarea. Lea capítulo 1 y luego lea desde el capítulo 50 aproximadamente hasta el 66. Y compare. A ver cuántas coincidencias usted encuentra. Yo tengo acá una lista. Isaías 1:2. Usted encuentra ecos de Isaías 1:2 en el capítulo 63, versículos 9 y 10. No vamos a leer, no hay tiempo ya para leer esto. Isaías 1:4. Compárelo con Isaías 57:3 y 4. El título del Santo de Israel, que aparece por primera vez en Isaías 1:4, se repite más de 20 veces a lo largo del libro. Y la última mención está en el capítulo 65, versículo 3. Isaías 1:5 puede ser comparado con el capítulo 60, versículo 9 y versículo 14. Isaías 1:8, compárelo con Isaías 62:11. El versículo 11 del capítulo 1
Está relacionado con el capítulo 66, versículo 3. Versículo 12. Cuando habla de el culto vano que ellos rendían a Jehová, debe ser comparado, por supuesto, con el capítulo 58. Cuando Isaías habla del verdadero ayuno. Dios les dice, ¿de qué me sirve el ayuno que usted hace? ¿Ese es el ayuno que yo ordené? Capítulo 1, versículo 13, encuentra su relacionado en el capítulo 66, versículo 3. 66, 3. Versículo 14 del capítulo 1. Encuentra un eco en el capítulo 61, versículo 8. Versículo 14 del 1 está relacionado al capítulo 61, versículo 8. Capítulo 1, versículo 15. Emparejado con el capítulo 59, versículos 2 y 3. 59, 2 y 3. Capítulo 1, versículo 16. Compárelo con el capítulo 55, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículo 19. Está relacionado con el capítulo 55, versículos 1 al 3. 55, 1 al 3. Y que también versículos 6 y 7 del capítulo 55. El versículo 20 encuentra eco en el capítulo 58, versículo 14. 58, 14. La mención de la ciudad ramera en el versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Una ciudad llena de injusticia, homicidios, etc. Puede ser comparado con 65, 16. 65, 16 y con el capítulo 60. Otra vez donde Isaías ve a Judá como una ciudad, pero ya redimida. Capítulo 1, versículo 24. Compárese con el capítulo 60, versículo 16. Capítulo 1, versículo 26. Está relacionado con el capítulo 60, versículos 17 y 18. 60, 17 y 18. Versículo 27 del capítulo 1. Está relacionado al capítulo 60, versículo 21. 60, 21 y 62, 1. Versículo 28. El capítulo 1, compárelo con el capítulo 65, versículos 11 y 66, 24, hablando del juicio o del fuego, del juicio final. 64. Ese último versículo de Isaías, ¿recuerdan que lo leímos? Que es un versículo de juicio, los cadáveres serán tirados allá y el gusano en ellos no morirán, etc. Es tan feo ese versículo que los judíos en su Biblia hebrea repiten el versículo 23 para que el libro no termine tan feo. Versículo 29, capítulo 1, versículo 29, debe ser comparado con el capítulo 57, versículos 4 al 5. 57, 4 al 5, 65, 3, 65, 3 y 66, 17. Versículo 30 del capítulo 1, compárese con 58, 11. 58, 11. Y capítulo 1, versículo 31,
capítulo 66, versículo 24. El fuego que no se apagará. 66, 24. ¿Vieron todas esas relaciones? ¿Por qué esas relaciones? Entonces está ahí por azar. No, Isaías en su obra literaria, cuando pone por escrito sus oráculos, toma el cuidado de que haya esa relación de ideas entre el capítulo 1 y los últimos capítulos. Segundo, percatémonos de las tres grandes divisiones del libro. ¿Todavía tiene esta hojita? Le van a pasar aquí en la hojita, Michael, por favor. Esta hoja es un bosquejo detallado del libro de Isaías. Pero quiero que nos detengamos inicialmente en las tres grandes divisiones del libro. Es reconocido por los mejores comentaristas de Isaías. Este es un consenso casi universal. Casi. Pero los mejores comentaristas de Isaías, todos están de acuerdo en que hay tres grandes secciones en el libro. Y la gran mayoría coinciden en los límites de esas divisiones. Por ahí uno que otro corre un poquito los límites de esas divisiones. Pero son divisiones que se pueden discernir muy fácilmente. Para los críticos liberales, esto se debe a tres autores diferentes. Y que alguien después juntó estos tres libros y los pegó. Que escribieron en tres épocas diferentes. Eso es lo que piensa la crítica liberal. Los han llamado el proto-Isaías, capítulos 1 al 39, el Deutero-Isaías, o el segundo Isaías, capítulos 40 al 55, y el Trito-Isaías, o el tercer Isaías, capítulos 56 al 66 de Isaías. Estamos de acuerdo con la división. Son límites bien establecidos. Pero no estamos de acuerdo con la teoría de estos críticos liberales. Es decir, que la primera sección fue escrita por el profeta Isaías del siglo VIII, ese que le presenté ahorita en la sesión anterior. Pero que la segunda sección, el Deutero Isaías, capítulos 40 al 55, fue escrita por allá en el siglo VI, por un profeta que ministra antes y durante el cautiverio babilónico. Claro, porque la temática de esos capítulos es sobre todo el cautiverio babilónico. Y que el tercer Isaías habló a la generación del segundo templo, siglo V, o sea, la generación de Esdras, de Nehemías, a la generación que le predica Malaquías. ¿Por qué razón? Porque capítulos 56 al 66 están cargados de mucho negativismo. O sea, muestran una situación muy oscura, ¿sí?, que según ellos es paralela al decaimiento de los repatriados. Cuando Judá vuelve del cautiverio, vuelven con ánimo espiritual. Edifican los muros, edifican el templo, tienen fortaleza espiritual, pero en cuestión de medio siglo y hasta un siglo, esa nación otra vez decae. Entonces usted encuentra profecías como las de Malaquías o las de Ageo que son muy duras, ¿sí? Entonces estos críticos dicen que esa situación de Isaías 56 al 66 corresponde a esa situación degradante de la generación posterior al retorno del cautiverio. Ahora, yo me dediqué un buen espacio para demostrar, espero que haya sido así, que corresponden a la situación de Manasés, los primeros años de Manasés, o sea, los años finales de Isaías. De manera que no estamos obligados a aceptar la teoría liberal. Hay respuestas históricas que ya tratamos de ellas cuando vimos el recorrido histórico. Lo que es cierto es que las tres secciones son evidentes.
fáciles de discernir para un lector atento. Así que nada logramos con tratar de desmentir la crítica literaria del libro, que ha establecido con bastante certeza sobre sólidas bases lingüísticas y literarias esas tres grandes divisiones. Yo no me voy a poner a pelear con eso, porque sobre bases lingüísticas y literarias esas tres divisiones se establecen fácilmente. Algunos comentaristas corren los límites. Yo creo que un buen trabajo literario nos lleva a esa conclusión, esas tres divisiones. Lo que sí no es necesario, vuelvo y repito, desde nuestro punto de vista, es doblegarnos a la teoría de los tres Isaías. No, no es necesario. Como si esa fuera la única respuesta intelectualmente satisfactoria a las diferencias al interior de las tres grandes secciones. Ya lidiamos con eso, ya miramos eso, ya vimos que históricamente hay respuestas para eso, pero también en la manera como el profeta pronuncia sus oráculos y en la manera en que inicia su libro y termina su libro podemos ver una unidad. Una solamente. Entonces ya hemos dado respuesta acerca de esas diferencias. De esta manera, entonces, vamos a señalar las tres grandes divisiones así. Ahí en la hoja que ustedes recibieron son las marcadas con número romano y están en negrilla. Ubiquen eso. Entonces, la primera gran división la hemos titulado Anuncio de la liberación histórica en los días de Isaías. Está bien delimitada por el mismo profeta. ¿Por qué? Porque esa sección termina con unos capítulos que describen históricamente la liberación bajo Ezequías, de cómo Dios libró a Judá de la invasión asiria en los días del rey Ezequías. Entonces Isaías nos dejó huellas claras para dividir en el capítulo 39. Capítulos 36 al 39 son una sección histórica. O sea, ¿qué quiere decir histórica? Recopila la historia de Ezequías, imperio asirio. Termina el capítulo 39 y hay un cambio drástico en el comienzo del capítulo 40. Mire el 41, al que se le ha llamado el libro de la consolación. Se le llama a esta sección que empieza en el capítulo 40. Usted termina leyendo capítulo 39, ¿recuerdan? Ezequías acaba de ser librado de la invasión asiria. Se enferma. Le pide a Dios que lo sane. Dios lo sana. Dios le da más años de vida. Vienen de Babilonia, les muestra los tesoros. Isaías le dice, ya que hiciste eso, confiaste en el hombre y no en Dios, va a llegar un día en que todo esto va a ser llevado a Babilonia. Capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No hay que ser muy diestro en la lectura para notar que aquí hubo un cambio muy duro, muy drástico. Pasa de esa descripción histórica a hablar de la consolación de un pueblo, del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí hay huellas bien claras que nos indican que debemos hacer una división mayor en el capítulo 39. Ahora, el capítulo 39 terminó con el anuncio del cautiverio babilónico. Eso da pauta a la temática de la segunda sección. La segunda sección la hemos nombrado Anuncio de la liberación futura del cautiverio babilónico. ¿Lo ubicaron ahí en la hoja? Anuncio de la liberación futura
cautiverio babilónico, que va del capítulo 40 al capítulo 55. Esa sección recopila sobre todo profecías acerca del cautiverio babilónico y de la futura liberación, en su mayoría. Estas categorías son generales. Entonces la mayoría de oráculos corresponden a eso, pero usted va a encontrar algunos oráculos al interior, tanto de la primera sección como de la segunda o de la tercera, que no corresponden a esa descripción general. Esa es parte de la complejidad del libro de Isaías. Pero en términos generales, haciendo una visión de conjunto de esos capítulos del 40 al 55, allí entonces Isaías recopila oráculos que pronunció acerca del cautiverio, pero también de la liberación del cautiverio babilónico, ¿no? Aquí cuando decimos anuncio de la liberación histórica, nos referimos a que esa liberación de la primera sección sucedió en los días de Isaías. La liberación de los capítulos 36 al 39 fue en los días de Isaías. Pero esta liberación que anuncia Isaías no va a suceder en sus días. Sucede 150 años después. ¿Sí? Pero es una liberación también que Dios va a obrar. Pero de manera drástica, el capítulo 56 de Isaías comienza una nueva sección de denuncias muy fuertes que solo encuentran comparación con la denuncia del capítulo 1. Y empieza a describir injusticias al interior del pueblo de Dios, pero también anuncia una restauración final de ese pueblo. Entonces, esta tercera sección la hemos nombrado Anuncio de la Liberación Escatológica del pueblo de Dios. Capítulos 56 al 66. ¿Dónde cierro? Capítulo 66. Esa es entonces la visión amplia de Isaías, las tres grandes secciones de Isaías.